presidente. La pieza de legislación que hoy vamos a discutir es un esquema en el que, mediante una serie de restricciones a la administración del presupuesto de las entidades, del registro de ingresos y del manejo de la deuda, se establece una serie de restricciones importantes con respecto a su actuar en materia financiera y en materia de deuda. Se destaca por primera vez que haya una comisión bicameral del Legislativo que sea encargada de vigilar al Ejecutivo. Muchas de estas cuestiones, evidentemente, van a ayudar a resolver el problema. No completamente, porque falta una discusión de fondo sobre federalismo y sobre atribuciones de estados y municipios que efectivamente tienen pocas fuentes de ingreso. Pero hay algo que preocupa aún más. Nosotros solamente vamos a resolver una parte muy pequeña del problema de deuda. Como ustedes pueden ver en la gráfica que les presentamos, del 2001 a la fecha, el endeudamiento de las entidades federativas solamente ha crecido alrededor de 350,000 millones de pesos, pero el del gobierno federal en más de 4 billones de pesos. Es decir, el problema de la deuda pública federal es 10 veces más grave que el de estados y los municipios. Y lo que ahora estamos haciendo es poner en los estados y municipios restricciones que no tiene el gobierno federal. Por ejemplo, hace 3 semanas aquí se aprobó que las asociaciones público-privadas no fueran aprobadas por el Pleno de los Diputados en esta Asamblea. Se argumentaba que era por razones de eficiencia. Pues en la ley que hoy estamos votando, las asociaciones público-privadas tienen que ir al Pleno de todos los estados de la República y ser aprobadas por una mayoría calificada. Hay 2 varas con las que medimos. Para los estados, disciplina financiera. Para la Federación, gracia y facilidades para endeudarse. Porque también aprobamos en este Congreso que el gobierno federal no tuviera que sujetarse a la regla de disciplina financiera de la ley de responsabilidad hacendaria, porque ahora se puede violar con los famosos proyectos de alto impacto que nadie conoce y que no están en el déficit. La buena noticia es que en esta ley que hoy votamos, el déficit no va a poder ser mayor al 2% de los ingresos de las entidades federativas. Eso solo para las entidades, pero no para el gobierno federal. Propusimos aquí también, en la discusión del presupuesto, de que si sobraran recursos que tienen que ver con los requerimientos financieros, es decir, si sobrara lo que el gobierno tiene que pagar de deuda, pues que se prepagara la deuda. Eso hoy también se los estamos imponiendo a los estados y los municipios. Si un estado determina que va a pagar un monto y el monto es menor, pues tiene que pagar deuda, pero la Federación no. La Federación es el gran padre de una enorme sabiduría en materia de finanzas públicas que solo han endeudado al país 4 billones de pesos en los últimos años. Es importante que se inicie hoy una discusión profunda en torno a la necesidad de regular la deuda del gobierno federal. ¿Por qué no propongo esta comisión bicameral que va a revisar las finanzas públicas de los estados y de los municipios en materia de deuda, también tenga facultades para poder revisar a la Federación? Porque, por cierto, durante este año la Federación tampoco cumplió la regla de déficit, porque no cumplió la manera en que tenía que otorgar deuda a Pemex, a CFE y a los fallosos proyectos de alto impacto. Insisto, esta es una legislación que sí va a ayudar a detener los abusos de los estados y los municipios, pero que pone el dedo en la llaga en donde sí es el principal problema de finanzas públicas de este país. Porque en los últimos años, de 2000 a la fecha, lo que se han encargado los gobiernos del PAN y los gobiernos del PRI es endeudar a México. Esa es la proporción. No echemos la culpa a las entidades federativas de un problema macroeconómico. Sí lo son de problemas específicos de gobernadores irresponsables que se han endeudado sin poder pagar. Pero hoy México va hacia la ruta de un endeudamiento que no puede sostener, con un Congreso que no se hace responsable de la necesidad de limitarlo. Vamos a proponer que todas y cada una de las restricciones que hoy queremos imponer a los estados
también se apliquen al gobierno federal. Ahí sí seríamos responsables. Con esa medida sí podemos detener el deterioro de las finanzas públicas que vive este país. Que no se nos olvide, la deuda del gobierno federal en los últimos años ha crecido 10 veces más que la de los estados y la de los municipios. Gracias.